Llegó el momento de economía en France 24. Nuestro periodista Jorge Hurtado tiene toda la información. Jorge, buenas noches y bienvenido. Empecemos hablando del viaje que hizo el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan a Emiratos Árabes Unidos, porque su intención es buscar cooperación económica. Así es, y bueno, sobre todo es una de las principales noticias en ese continente. Erdogan se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Según la agencia estatal de noticias de Emiratos, durante el encuentro se firmaron 13 acuerdos, entre ellos sobre comercio, industria, salud, ciencias médicas, transporte terrestre y marítimo. Los Emiratos Árabes Unidos y Turquía firmaron una declaración conjunta que da inicio a las negociaciones para un acuerdo bilateral de comercio e inversión, conocido como Acuerdo Integral de Asociación Económica. Esta mejoría de las relaciones diplomáticas se produce en un momento en el que Turquía enfrenta una profunda crisis económica con una inflación cerca del 50% y su moneda en una devaluación histórica, mientras que Emiratos Árabes Unidos ejerce una política exterior más conciliadora y acorde a sus prioridades económicas. Ambas naciones acordaron el mes pasado un acuerdo de intercambio valorado en unos 5.000 millones de dólares en su moneda local. Y Túnez inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está pasando? Bueno, esto principalmente porque busca ejecutar su presupuesto general de Estado. Túnez busca un nuevo crédito con el organismo financiero, el cuarto de la última década, porque el país enfrenta un déficit público que ronda los 2.600 millones de euros. Según la agencia estatal TAP, el fondo realizará desde hoy una visita virtual para definir las reformas económicas y sociales para acceder a este financiamiento. Pero entre los requerimientos del FMI para dar el préstamo es el consenso entre el gobierno y los sindicatos, la patronal y la sociedad civil, para alcanzar un acuerdo que sea de alguna forma a largo plazo. Túnez estima para 2022 un gasto público de 6.600 millones de euros destinados al salario de unos 700.000 funcionarios públicos, otros 1.100 millones en subvenciones de alimentos y 890 millones al subsidio de hidrocarburos. En julio pasado, el presidente de la República, Kais Saied, destituyó al primer ministro y suspendió a la Asamblea, algo que sus detractores tildan de un golpe de Estado. Y ahora nos vamos a Europa del Este porque las tensiones geopolíticas están haciendo que el precio del petróleo incremente. Así es, y para algunos analistas ya prevén que en los próximos días el precio internacional del petróleo aumente a más de $100 el barril. El precio del petróleo intermedio de Texas cerró hoy con un aumento del 2,5% y se situó en casi $95 el barril, mientras que la otra referencia, el Brent, se situó en $95,98 el barril. En Europa, el gas también mostró un aumento este lunes, así como el aluminio y el paladio, todos presionados por el temor de una invasión rusa en Ucrania. Estimaciones del modelo Shock de Bloomberg afirman que una subida del petróleo hasta los $100 para finales de febrero elevaría la inflación en aproximadamente medio punto porcentual en Estados Unidos y en Europa para mitad de año. Y pasamos a Sudamérica porque Colombia anunció un crecimiento económico que es histórico. ¿De qué se trata? Bueno, así lo anunció el presidente Iván Duque desde Bruselas. Según el mandatario, la economía colombiana avanzó por encima del 10,2% interanual en 2021, aunque hay que aclarar que esto es parte del efecto rebote pospandemia y se produce tras una contracción récord del 6,8% en 2020 y aunque Colombia lidera el crecimiento de las proyecciones en la región, una de las mayores preocupaciones es el dato de inflación que se mantiene casi en 7% interanual, impulsada por un alza de los alimentos que golpea los bolsillos de los colombianos y su capacidad de consumo. Escuchemos lo que decía el presidente Duque. Quiero expresar desde Bruselas para el pueblo colombiano que en el año 2021 la economía colombiana creció por encima del 10,2% y esto quiere decir que hemos alcanzado el mayor crecimiento económico en nuestra historia republicana. This means that we have reached the highest economic growth in our Republican history. Jorge, ¿y cuáles son los indicadores del día? Bueno, iniciamos con Wall Street, que cerró en rojo por el temor a una inversión rusa en Ucrania, que crecen al pasar las horas. Ese mismo temor hizo caer las bolsas europeas en este inicio de la semana. Y en América Latina, la bolsa de Brasil fue la única que mostró un leve crecimiento del 0,29%. Gracias, Jorge, y gracias a ustedes por sintonizarnos.